cómo llevamos la gracia del Evangelio a culpa del aborto, que las personas sean perdonadas y liberadas. ¿Cómo llevamos el Evangelio de la gracia para que las personas sean liberadas y perdonadas? Ahorita acabamos de ver, en el primero vimos, entonces, para recordar, la alabanza. Entonces la primera pregunta es: ¿qué dice la Biblia sobre la vida humana? ¿Cierto? ¿Y dónde comienza? Y vimos 4 valores, que fueron: valor intrínseco, igualdad de valor, excepcional, eterno. Nos basamos en Lucas capítulo 1, versos 34 al 44, en lo de María, para entender qué había sucedido ahí y si la Biblia dónde nos dice que comienza la vida humana, y si esa no es solo una vida, sino si es una persona, y lo vimos que sí. Después vimos el video de la embriología, hablamos algo de ciencia, y después entramos a la pregunta 2, que es: ¿qué dice Dios del derramamiento de sangre inocente? ¿Sí? Incluyendo el aborto. Y ahí pudimos ver cómo Dios protege la vida. ¿Dios cómo protege la vida? ¿A través de qué? De la ley, ¿cierto? Él la protege a través de la ley, ¿sí? Y tenemos 2 leyes: Éxodo 20:13, que dice no matarás, y Levítico 19:18, que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Y ahí vimos el Señor cómo lo hace. Vimos Deuteronomio 22 del 1 al 10, donde el Señor le habla a los líderes y nos dice que nosotros no nos podemos hacer los ciegos y que no estamos libres porque no lo sabíamos. Nos lleva después a decirnos también a otros que no nos tapemos los ojos ante eso, sino que tenemos que actuar. Y después nos habla si el aborto es un sacrificio de niños, y vimos que sí, ¿cierto? Porque nosotros ¿a quién estamos matando? A los niños ¿de quién? De Dios, a sus hijos. Después vimos el video, esto es el aborto, y sabemos lo que está pasando en este mismo momento. Pude contar mi testimonio y ahora estamos acá. Entonces, cuando ustedes van entrenando, saben cómo es el formato, es sencillo, ¿sí? Por eso les digo que hay otro folleto que es cómo enseñarlo, que viene más resumido, porque acá vienen muchos más datos que yo no digo acá, pero que sea fácil de aprender para poder enseñar en cualquier lugar. Entonces ahora entramos a la cuarta. Acabamos de pasar por ese arrepentimiento, por ese dolor, por si acaso tuvimos la culpa de haber participado, hecho o por omisión no haber defendido al inocente, sino haber asesinado a nuestro hijo. Recuerden que el aborto es el asesinato intencional de una madre, de un padre, por su hijo que no ha nacido. Eso se llama filicidio. Cuando tú matas a un hijo se llama, técnicamente es filicidio. Entonces es un filicidio. Pero después de esa tristeza que tuvimos, ahora vamos a ver qué hace el Señor cuando ya hemos sido afectados y tocados por esto. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es la esperanza para todos aquellos que han sido tocados por el pecado del aborto? ¿Cuál creen que es la esperanza? El Evangelio, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestra esperanza, ¿sí? Pero ¿qué pasa? O sea, nuestra esperanza es Cristo, porque Él lo hizo todo, Señor y Salvador, ¿sí? Aquí un minuto de algo de teología. Hemos estado mucho acostumbrados a presentar a Jesús como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. Y yo no sabía si ustedes en la palabra se han dado cuenta que en ninguna parte de la palabra dice reciba a Jesús como su Salvador y será salvo a toda su casa y usted. Eso no lo dice la Biblia, si no se han dado cuenta. En la Biblia siempre se presenta: recibe a Jesús como tu Señor y tu Salvador, ¿sí? Como Señor, y será salva toda tu casa. Primero es el señorío, y el señorío produce la salvación. El problema es que hemos convertido al Señor como el Salvador, pero no como el Señor. Entonces hay que entender que Él es el Señor, el Rey de todo, el que envía a las naciones. Todo está sujeto bajo Él. Él es el Rey, Él tiene todo el señorío, toda la potestad. Y Él lo dijo: porque todo se me ha dado. Entonces tenemos que entender
que estamos bajo el señorío del Señor. Y al recibirlo, cuando se le dice, recibe al Señor como, a Jesús como tu Señor y serás salvo. Entonces son los beneficios de conocer al Señor. Porque nos hemos quedado en que el Señor salva y nos hemos metido en las iglesias, pero no hemos predicado que el Señor es el Señor de todo. El Señor es el Señor de Bucaramanga, el Señor, es el dueño de su casa, de su carro, de su vida, de la ciudad, de todo, de las personas. Es el Señor y el dueño de todo. Y como es el Señor y dueño de todo, nosotros estamos en la obligación, ¿sí?, de hacer discípulos a las naciones. Por eso es que necesitamos abogados, por eso es que necesitamos doctores que conozcan del Señor, necesitamos abogados profesionales, necesitamos directores de colegios que sean cristianos, necesitamos directores de universidades que sean cristianos, necesitamos concejales que sean cristianos, médicos cristianos, necesitamos en las grandes empresas cristianos, porque no estamos yendo a discipular para poder hablar de estos temas. Por eso hay iniciativas, aquí como me acaban de contar, iniciativas de abrir un centro de ayuda para la mujer en crisis de embarazo, porque tenemos que salir a buscar a todas las que están dentro y fuera de la iglesia, que están en necesidad, y atenderlas, porque eso fue lo que el Señor nos dio a nosotros como iglesia. Entonces, ¿qué hace la gracia? ¿Qué hace la gracia por nosotros? Ya que nosotros tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿cómo hacemos para aligerar, quitar esa carga que tenemos y que no nos permite hacer las cosas bien? Porque cuando el pecado está guardado, el pecado, ¿qué pasa? Pesa. ¿Sí? Si me pueden hacer de pronto el favor y me traen 2 sillas Rimax, por favor, si son tan amables. El Salmo 32, escrito por David, versos de 3 al 5 dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. ¿Mientras qué? Callé mi pecado. Entonces ahí vemos el mientras callé mi pecado. Y ya que está el pastor acá, suba, venga, me acompaña un momentico. No se me asuste. No se me asuste. ¿Cierto? Entonces dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pastor, por favor, venga acá un momentico. ¿Sí? Callé mi pecado, tu mano pesaba sobre mí. Por favor, siéntese en esta silla, pastor, en este momento, no me asuste. Invito a otro caballero. ¿Quién quiere venir a hacerle compañía aquí al pastor? Pero no todos al mismo tiempo. ¿Quién quiere acompañarme? ¿Un caballero? Por favor, eso. Es que vamos a hacer una ilustración. ¿Sí? Mi mano pesaba sobre mí. Por favor, pastor, se sienta ahí y ahorita les digo cómo me van a ayudar a ustedes. ¿Sí? Mi vitalidad se desaparecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones y Señor, tú perdonaste mi pecado. ¿Listo? A partir de este momento, el pastor, este salmo lo escribió David, ¿cierto? Y lo escribió en un momento de mucha angustia. Usted a partir de este momento es David. David, usted es David. ¿Listo? Y usted a partir de este momento, mi querido pastor, es Urías. Urías Eteo. ¿Sí? Conocemos la historia, ¿cierto?
Entonces así, por favor, pónganse de pie un momentico, los dos, vamos aquí. ¿Qué sucedió con David y Urías? Usted sabe más o menos qué pasó, ¿no? Un día, ¿cómo estaba David en su palacio? Estaba súper ocupado, trabajando. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba descansando en el tiempo de guerra sobre la azotea de la casa. Sobre la azotea de la casa. O sea, andaba digamos la palabra, vago. ¿Sí me entiende? Esto yo me acuerdo, y siempre que yo pienso en David, me acuerdo de mí en mi casa. ¿Por qué? Porque no hay nada, no hay algo peor para una mujer que ver a un hombre en la casa sin hacer nada. Lo primero que le pregunta a la mujer a uno es ¿qué está haciendo? ¿Sí? Y si no está haciendo nada, no se preocupe que su mujer lo pone a hacer algo. Eso sí, tranquilos. ¿Sí? Entonces no estaba haciendo nada, ¿cierto? ¿Dónde estaba Urías? Allá lo tenía por allá peleando, allá en batalla. Allá en batalla. Entonces comenzó ahí en batalla y todo. Ya sabemos qué pasó. Vio a una chica donde no tenía que verla. Sí, parecía que en esa época no existían cortinas en los baños. Sí, gracias a Dios por los tiempos modernos. Sí, pero había cortinas, ¿cierto? Y lo colocaban ahí. Pero él vio esto y ya sabemos, la mandó llevar a su casa y sabemos lo que pasó. ¿Cierto, David? Sí. Ah, David, ¿cierto, David? Perdón. Sí. David, ¿cierto, David? Sí, yo sé lo que pasó. Listo. Entonces estaba ahí y no hizo absolutamente se hace nada. Entonces la vio. ¿Qué le pasa a David? ¿Quién llega a saludar a David y lo visita? Natán, el profeta Natán, ¿cierto? Y le dice, ¿se acuerda? Estamos haciendo un recuento y le dice, hombre, había un hombre que tenía muchas ovejitas, ¿cierto? Muchas. Ya había otro que era muy pobre y tenía solo una, ¿sí? Y el que tenía todas las ovejitas, le gustó la ovejita del otro, la cogió y se la llevó para él. ¿Qué respondió David? A ese hombre hay que matarlo. Ese hombre hay que darle. ¿Darle qué? Darle fuerte, duro. Dale duro, dale chumbimba. Sí, como diríamos en Colombia. Sí, sí. Pero no lo hacemos porque, acaba de decir, estamos en el curso Pro Vida, entonces no lo hace. Pero él lo hace y él dice, ¿qué hace? Y Natán le contesta, David, ese hombre eres tú. Cuando David escucha eso, él escribe dos salmos importantes, el 32 y el 51, ¿cierto? Y él sabe eso. ¿Y cómo acabamos de ver cómo se sentía David? Pesado, no podía adorar, no podía hacer. ¿Sí? Pues entonces David sintió tal arrepentimiento o no. ¿Sí se arrepintió ahí David? ¿Estamos seguros? No, ¿qué hizo David? ¿Qué fue lo que hizo David? Antes de eso, antes de arrepentirse. Antes de arrepentirse, él había Mandado a llamar. a Urías. Entonces llámelo, digan, Urias, venga. Listo, Urias, y se saludan. Eso es así. ¿Cómo te quiero, hermano querido? Ahora, ¿qué voy a hacer con Urias? ¿Qué voy a hacer? Lo invité y ¿qué voy a hacer? Hijo, vaya a su casa y esta semana se la regalo para que usted disfrute allá de su casa. Y Urias dice, No, ¿cómo puedo quedarme en mi casa con mi esposa cuando todos los demás están en la guerra? Yo no puedo hacer eso. entonces David que dice, bueno, ofrezcámosle. Venga y nos tomamos unas copitas, ¿sí? Pero no nada más porque somos creyentes, ¿no? Exacto. Se supone, ¿no? Pues el man se supuso que se dio en un banquete y lo emborrachó. Y cuando estaba borracho volvió y le hizo el ofrecimiento, le dijo, Vaya a su casita, vaya caliente allá a la casa, allá con su esposa. este estaba borracho, dice la Biblia. Bueno, está bien, yo voy, pero yo no voy, pero se fue. Todo Se fue, no, pues dijo, yo no voy a hacerle caso. No, no. Y al final me quedo en la puerta de la casa, pero no entro con mi familia. Nada, yo nada. Entonces David dice, no, este man es, bueno, pero ya tengo una idea mucho mejor. Una idea. Venga, voy a escribir una carta para el coronel y usted se la va a llevar. ¿Listo? Venga, lleve la cartica, amigo. ¿Y a dónde manda a Urias? A la parte más cruenta de la guerra, al frente, para que muriera. Entonces, Urias
se murió. Entonces usted se sienta acá. Por favor, Urias se murió. Usted ya está muerto. Queda David, llega Natán, le cuenta eso. David se arrepiente, ¿cierto? Ya sabemos lo que le pasa a David. ¿Sí? Y hay juicio, porque todos, aunque era un hombre conforme al corazón, ustedes saben que para su familia hubo juicio después de eso. Y resulta que él ve pasa todo eso y se muere David, ¿cierto? Y se va David. Aquí sucede es que Urías y David ambos se encuentran ¿dónde? En el cielo, ¿cierto? Y están en la mesa con el banquete, ¿cierto? Y llega Dios y está a la mesa en el banquete y todo eso, y está David, y le dice, hola David, ponga su silla aquí mirando hacia el frente, siéntate hombre a comer. ¿Cómo estás David? Bien, bienvenido a mi mesa, esta es mi mesa, hijo, tú eres un hombre conforme al corazón del Señor, está aquí mi mesa. Y cuando David levanta su rostro, ¿a quién ve? ¿A quién? Levanta la cara y ve a Urías. Y el Señor llega y le dice, hola Urías, ¿cómo estás? Estás aquí descansando en mí. Bienvenido a la mesa. Y cuando se sienta, ¿a quién ve Urías? Como decía Pedro el Escamoso, poseemos problemas. Espera un momentico. Urías levanta la mano y dice, espera un momentico, Señor, espere. ¿Cierto? Espera un momentico, espere. ¿Cómo es que este individuo está sentado a la mesa tuya? ¿Usted no sabe lo que él hizo? ¿Qué hizo él? ¿Qué le hizo él a usted? Me mandó a matar, me quitó la mujer, además me la embarazó y además me mandó a matar con toda la alevosía y ventaja. Señor, ahí está ese hombre. ¿Por qué ese está ahí? ¿Y saben qué contesta David? David mira al Señor y le dice, uy, sí Señor, porque yo estoy sentado acá. Porque lo que él está diciendo es verdad o no es verdad. ¿Sí? Entonces el Señor le dice, tranquilo David, tranquilo, ya te voy a explicar qué pasa. Urías, tranquilo, ya te voy a explicar qué pasa. Entonces, por favor, sigan y miramos cómo termina esto. Y un aplauso para los actores. ¿Qué es lo que pasa? ¿Merecía morir David? ¿David merecía el castigo? ¿Había derramado sangre inocente? ¿Por qué entonces está sentado ahí? ¿Por qué él está sentado ahí? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace que nosotros nos mantengamos ineficaces frente a muchas cosas por nuestro pecado? ¿Qué lo hace? ¿Y cómo logramos nosotros, qué hay que hacer para poder ser liberados de esto? Primero, dice admitir que la ira de Dios está justificada por el derramamiento de sangre. ¿Se acuerdan el salmo que vimos ahorita 32? Mientras callé mi pecado, pero confesé mis transgresiones. Primero tenemos que admitir que la ira del Señor es justa. Mi esposa y yo, que hemos estado en diferentes lugares enseñando esto, enseñamos y explicamos, hay que admitir que maté a un hijo. Es lo primero que hay que hacer. No era mi hijo, era una masa, eso no era así, no, es que yo estaba muy joven. No hay que buscar excusas. Maté a un hijo, admito mi pecado. Eso lo hizo David. Todo lo que Natán le dijo, él dijo, todo eso lo hice. Es verdad. La ira de Dios es justa. ¿Por qué? Porque o lo hice por omisión y no ayudé, o porque yo acompañé a alguna amiga, algún amigo, o porque yo mismo fui y la hice, o llevé a mi novia, o llevé a mi esposa, o obligué a una hija. Porque a veces dicen, es que me obligaron. Y a veces presionan muchísimo.
pero aún ella fue la que tomó la decisión, o ellos. Muchas veces está una familia involucrada en todo eso atrás. Entonces primero tenemos que admitir, sí, lo hice, derramé sangre inocente, es mi culpa, ¿sí? Que ese es el Salmo 51 que le estamos hablando ahorita. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando juzgas, cuando hablas, y sin reproche cuando juzgas. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros? Sí, somos salvos, claro. Pues eso no significa que yo no haya pecado, o que no siga pecando, o que lo haya hecho y lo tenga oculto. Nos ha pasado, esposa y a mí nos ha pasado, que estando así en congregaciones, muchos comienzan a levantarse a contar su testimonio. Sí, yo lo hice y nunca lo había podido contar. Y ahora entiendo por qué mi ministerio no ha sido el ministerio que yo esperaba que fuera. Ya entiendo por qué tenía tanto miedo. Porque había ¿quién está cuando tú no puedes entender esto, decir sí lo hice? ¿Sabes por qué pasa? ¿Quién está detrás de todo eso? ¿Quién te está hablando al oído? El acusador, Satanás. Usted, siendo pastor, hizo eso. Si se llegan a enterar, adiós ministerio, adiós pastor, nunca hable de eso. Si fue una chica, un chico, un hombre, una mujer después de muchos años que le dice, tu esposo no sabe de tu aborto, y casada con él, y con hijos, ¿cómo les vas a contar eso? ¿Qué van a pensar de ti? ¿Estás perdida o perdido? Y callamos, porque hemos puesto el temor y la culpa por encima del perdón y la gracia. Entonces, cuando aceptamos que sí lo hicimos, cuando aceptamos, comenzamos el primer paso. El segundo paso es confesar. Entonces, ¿qué es confesar? Uno es decir, sí, yo lo hice, pero otra cosa es comenzar a contarlo. No hay nada más difícil que contar un pecado que lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. Es difícil porque aún tenemos ídolos. Y recuerden que el ídolo que uno más adora es uno mismo. Uno mismo. Porque yo pienso en mi reputación, yo pienso en todo eso. Entonces dice en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que conforme lo que leímos ahorita, es conforme a la voluntad de Dios, produce arrepentimiento. Pero el arrepentimiento del mundo conduce a la muerte. El arrepentimiento en el Señor conduce a la vida. Entonces confesar es comenzar a arrepentirse. Sí, me duele. Lo hice y me duele haberlo hecho. Mira, mi esposa y yo no estamos aquí porque seamos altruistas. Porque nosotros no pensamos en esto y dijimos, vamos a trabajar en esto, qué bueno ayudar. No, porque nosotros también sabemos lo que es el dolor del aborto. Pero ahora podemos estar aquí al frente, sin vergüenza, confesando y contando delante lo que hemos hecho y lo que hemos vivido. Porque ya no hay quien me acuse a mí. Entonces, uno es admitir, otro es confesar, otro es entregarse, arrepentirse y decirle al Señor, entrego mi pecado, entrego mi debilidad, te entrego todo lo que yo soy a ti, para que tú hagas la obra que tienes que hacer en mí, porque venimos quebrados. Y porque estemos en la iglesia no significa que no estemos quebrados, pero estamos buscando que el Señor nos libere. Si hay un libro que me gusta a mí enseñar, y un libro que me ha tocado en mi corazón muchos años, es Gálatas.
Y si ustedes escuchan Gálatas, Gálatas es el libro de la libertad en la gracia. Tú puedes ser una persona salva y no ser libre. Puedes estar llevando la carga y guardándola por muchos años y no eres libre. Entonces aquí, ¿qué nos dice Isaías? Pero él fue herido, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Él pagó. Él pagó. Él pagó. Y hay muchas personas que temen contarlo porque están sumidas en eso. No ven el pago, sino están con la culpa. No ven al perdonador, sino ven al acusador. ¿Sí? No ven la cruz, sino ven el juicio. Entonces, llevamos la primera: admitir, confesar, y esta tercera, ¿qué es? Entrégate al Señor. Y la 4, que la puse aplica. Si ustedes ven el texto, queda como A-C-A, ¿sí? Pero es aplica, dar testimonio. ¿Qué dice Hebreos 9:14? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificando nuestra conciencia de obras muertas? ¿Para qué? Purificándonos de obras muertas, ¿para qué? Para servir a Dios. Eso significa comenzar a dar testimonio. Comenzar a dar testimonio. Aquí invito a mi esposa. Porque cuando tú das el testimonio, cuando tú puedes testificar, ese día es cuando vas a ser libre de ese pecado. Porque el Señor ya te lo perdonó, pero tú lo sigues cargando. Pero cuando eres capaz de testificar y contarle a otros sobre tu aborto, contarle a otros sobre el dolor, sobre lo que pasó, pero sobre el perdón que el Señor ahora tiene en ti, ya puedes levantar tu cabeza y decir: mire, no hay quien me juzgue, porque mi Señor no me juzgó, Él me perdonó. Ya no hay nadie que me diga a mí: no puedes hablar. Ya no tengo temor a perder nada, porque yo lo tengo a Él, porque tengo al Señor. Ya no tengo temor, porque he sido perdonado y perdonada. Pero si al día de hoy tú no has podido contar tu testimonio y no lo puedes hablar y no lo has podido contar, tú no has terminado tu proceso de sanación. No lo has terminado. Por eso ahora invito a mi esposa, porque ella es el testimonio también vivo de lo que la gracia del Señor hace por nosotros. Gracias. ¿Me prestas el clicker, por favor, también? Gracias. Solemos pensar, sobre todo si estamos en la iglesia, solemos decir: ella fue perdonada, ella conoció de Cristo, conoció del Señor, conoció el Evangelio, ya fue perdonada o él fue perdonado, por lo tanto ya debe estar bien. Pero no siempre funciona así. Como contaba al principio de la mañana, yo soy publicista, empresaria. El Señor me ha permitido trabajar en muchísimos proyectos a nivel nacional e internacional, cristiana desde hacía muchísimos años, con hijos. Y cuando recibí el llamado del Señor, había
una mancha en mi hoja de vida. Esa mancha no la encuentran en la hoja de vida normalmente cuando la imprimo. Esa mancha yo sabía que estaba ahí, pero solemos pensar, conoció del Señor, ya debe estar bien. Así que quiero contarles lo que pasó conmigo. Cuando yo era estudiante de colegio católico de la Presentación en Medellín, las monjas con 1500 muchachas, una de las cosas que trataban de enseñar era como, no al aborto, pero no lo decían directamente, simplemente nos sentaron, cuando ya estábamos como en noveno, yo recuerdo que tenía 15 años, nos sentaron en el auditorio y nos mostraron una película. Yo nunca me he considerado una mujer que le gusta la violencia, yo odio la violencia, pero mi anhelo era ser profesional para tener plata, para no tener que depender de un hombre, porque no me gustaba pues la idea del matrimonio realmente. Así que mis proyectos, mis sueños eran ser profesional y hacer plata. Las monjas nos presentaron una película que se llama El grito del silencio. Yo sabía que esa película iba a ser violenta, así que yo lo que hice fue cerrar mis ojos durante todo el tiempo. Yo tenía 15 años, no tenía amigos varones, estaba en un colegio de mujeres, un colegio femenino, no tenía novio ni prospecto de novio, era virgen, una niña bien, de las primeras de la clase. Y sin embargo yo cerré los ojos, endurecí mi corazón y en ese momento tomé la decisión, yo voy a hacer lo que quiera con mi vida y en el momento que tenga que tomar esa decisión, yo ya la tomé a los 15 años, sin tener novio. Así que cuando ya fui a la universidad y ya tenía novios y ya hacía lo que quería, eventualmente quedé embarazada. Yo ya había tomado la decisión 7 años antes. Así que para mí fue fácil. Yo no tuve que pasar por la crisis del embarazo no planeado. Yo sí recuerdo que a mí me temblaban las manos con las 2 rayitas de la prueba. Pero yo ya tenía la decisión hecha en mi corazón porque yo ya estaba endurecida. Y yo me conseguí la plata, me conseguí el doctor y yo fui y lo hice. Yo no pregunté. Yo nunca pedí asesoría. Yo nunca le pregunté al novio qué quería hacer. Yo dije, mi cuerpo, mi decisión, yo lo pago, yo lo hago. Y salí de esa, era una casa hechiza, salí de ahí sin el embarazo, salí de ahí con 0 remordimiento, 0, como si no hubiera pasado nada. Lo que hice fue echarle concreto a ese asunto y nunca más me volví a acordar de él. Cuando yo conocí del Señor, años más tarde, después de tragar muchísima tierra, conocí del Señor y obviamente el aborto estaba ahí, muy alto en mi lista. Yo tenía una larguísima lista de pecados contra el Señor cuando le conocí. El aborto estaba arriba y la tiza que me robé a los 6 años del colegio de la profesora estaba por allá abajo en la lista. Para mí eran diferentes pecados. Luego el Señor, cuando yo conocí a mi esposo, cuando yo conocí a Juan, para mí él era como pastor, entonces yo no tenía ningún interés romántico con él, así que lo primero cuando empezamos a conversar, mira, yo he hecho esto, yo le estaba contando todo, le conté del aborto desde la primera vez que empezamos a hablar a nivel como de consejería, era más como una amistad, pero digamos dentro de la iglesia. Le conté todo a él, nos casamos, servíamos en ministerios de la iglesia, serví con niños, con damas, con jóvenes adultos, con adolescentes, con todos los ministerios de la iglesia. Y luego el Señor me hace ese llamado que les dije esta mañana de que vi un vientre azul traslúcido. Empecé a investigar del tema, desarrollé esa investigación que les mostré esta mañana y
empecé a buscar consejo de pastores y me decían, tienes que hablar con tal persona, tienes que hablar con tal persona. Así que mi esposo me acompañaba a muchas de esas reuniones, como que el Señor me hizo este llamado y yo, ¿qué hago? Yo soy empresaria, no sé qué, no sé qué. Y en una de esas reuniones con Catalina Moscoso, que es una líder a nivel Latinoamérica, que es amiga de nosotros, ella tenía el maletín donde vienen los modelos fetales que están ahí exhibidos, y en esa reunión ella llega y abre el maletín y por primera vez, después de 20 años de haber tenido el aborto, después de 12 años de ser cristiana, de estar casada y de tener hijos, por primera vez el Espíritu Santo me reveló, claro, como cuando el Señor habla, es un ser humano. Por primera vez entendí lo que había hecho, casi 20 años después. La reacción mía no es como les estoy contando ahorita, la reacción mía fue, yo entendí que había asesinado a un ser humano. Me empezó a salir sangre por la nariz, tenía unos pantalones blancos, hice un reguero de sangre, parecía una loca. ¿Cierto o no es cierto? Normalmente yo no me comporto así, o sea, fue revelación del Espíritu Santo que me mostró qué fue lo que hice. Catalina me pregunta, ¿tú ya has recibido sanidad por el aborto que tuviste? Yo le dije, yo no sabía que necesitaba esa sanidad. El proceso de la sanidad es muy bonito, pero también es muy doloroso, porque es como llegar y abrir esa caja que yo no quería abrir, que tenía por allá guardada en el closet con concreto, forrada en concreto. Es llegar y presentar esa caja. Ese aborto, yo pensaba que tenía 2 meses de embarazo. Cuando el médico lo hizo, me dice, parece más de 12 semanas. Este es el tamaño que tenía mi bebé cuando lo aborté. Ese video que ustedes vieron tan horrible de ver, eso fue lo que yo pagué para que le hicieran a mi bebé. Así que parte de ese proceso fue identificar qué era eso. Para mí era nada, no pasó nada, era mi cuerpo, mi decisión, no pasó nada. Y empezar a entender, no es que yo le quité la vida a un ser humano. ¿A qué ser humano? A mi hijo. Y entender eso, le quité la vida a mi hijo. El Señor en su misericordia me mostró que había sido una niña, porque hay partes diferentes del proceso donde el Señor va revelando, porque yo lo que hice simplemente fue bloquear por completo todos esos recuerdos, todos esos pensamientos, todos esos sentimientos por allá lejos, nunca me acordé de ellos, pero el Señor fue revelando a través de su Santo Espíritu. Y ante una pérdida es muy normal sentir el dolor, es saludable sentir el dolor, y cada mujer y cada hombre lo asume de forma diferente y sus circunstancias fueron diferentes. ¿Qué pasa con muchas mujeres y muchos hombres posabortivos? Ellos entierran su dolor, se separan de sus emociones, no vuelven a recordar esa fecha y muchas veces se alejan de Dios. Muchas veces se alejan de Dios, se alejan de la iglesia, de todo lo que tenga que ver con Dios. O pueden coger el otro rumbo y tratan de hacer muchas cosas para el Señor. Tratan y tratan y tratan para compensar esa gran culpa y esa gran carga que sienten encima. Así que hay que reconocer que cada aborto le quita la vida a un hijo. A un hijo. Y obviamente, ¿recuerdan que esta mañana hablábamos de las pérdidas gestacionales naturales? Hay una pérdida de un hijo que muchas veces no se reconoce como hijo porque estaba muy chiquito, que muchas veces no se reconoce porque están casados, fue en la iglesia, perdió el bebé y bueno, no pasó nada.
y eso es doloroso. Hay que hacer un luto. Y resulta que cuando es voluntaria la pérdida, cuando se ha quitado la vida a través de un aborto, existe el mismo dolor, así uno trate de ponerle anestesia a todo el asunto, es el mismo dolor, es la misma pérdida, pero no hay evidencia. Lo que la mujer y la pareja quiere hacer es tapar todo, no hay ecografías, no hay citas médicas, no se le dice a nadie, estoy sufriendo un luto en silencio, guardado, que nadie se entere. La aflicción es la misma por la pérdida voluntaria o por la pérdida involuntaria, pero en ambas el Señor trata el corazón para cambiar esa tristeza, para trabajarla. Entonces, ¿qué pasa? Hay un acrónimo para pasar el luto, hay un acrónimo que es ANIDA. A, cuando hay una pérdida, cuando hay un aborto, empieza el alivio. Lo primero que siente la mujer es un alivio. Ay, ya no tengo que lidiar con ese problema, ya puedo seguir mi carrera, puedo seguir mis estudios, mis planes, mi negocio o lo que sea, el trabajo. Un alivio temporal, eso dura poquito y eso se gasta muy rápido. Luego la N de la negación, como yo estuve. No pasó nada, eso no era nada, es un tejido. ¿Se acuerdan las mentiras que les decía esta mañana? Eso era un tejido, estaba muy chiquito, un cuajaroncito, como dicen por ahí, como una cosita ahí que no tiene forma ni nada. O se dice, es que era legal, y si es legal, debería estar bien. O fue una decisión que tomamos mi pareja y yo, y entonces como fue una decisión, ya, listo. O se puede decir, es que todos me decían y todos me presionaron y todos me obligaron. ¿Qué es lo que pasa? O pueden decir, eso pasó hace tanto tiempo, eso pasó hace 20, 30, 40, 50 años, ¿yo para qué me voy a poner a traer eso de nuevo acá? Dejémoslo por allá guardadito, yo no quiero hablar de eso. ¿Y qué es lo que pasa? El corazón se endurece. Después de la negación, el proceso para el luto es la I de ira, acuérdense, anida. Entonces, alivio, negación, ira. Ira, ¿por qué? Ira ante la injusticia, pero resulta que la ira que yo siento como ser humano es muy diferente a la ira santa de Dios ante el pecado. Somos muy diferentes ante la ira y la forma como yo como ser humano, ¿contra quién exploto? Contra mi esposo, contra mis hijos, contra las personas que están alrededor mío. Así que muchas veces la ira es un síntoma de ese dolor profundo que se está sintiendo, de algo que no se ha resuelto. ¿Qué pasa después con la D? La depresión, la tristeza profunda. Hay personas que se han suicidado a raíz del aborto, por haber hecho un aborto, por haber participado en un aborto, porque se empiezan a meter en gran cantidad de pecados y de un torbellino de emociones muy impresionante. Luego, ¿cuál es el paso donde uno empieza a cambiar? La A de aceptación. Cuando acepto mi pecado, acepto que ese ser era mi hijo. Y si estamos con el Señor, cuando acepto mi necesidad de Jesucristo, de que Él hizo lo que yo no puedo hacer, de que yo no cuidé a mi hijo, pero recibo al Hijo de Dios que muere por mí en la cruz. Mi necesidad de Cristo sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El aborto se convierte en un secreto que carga culpa y carga vergüenza. La culpa se posiciona en mi corazón y me hace responsable. Es que tú hiciste esto. Y la vergüenza me identifica con eso que se hizo.
Yo tuve la oportunidad entonces de hacer con Catalina el proceso de sanidad por el aborto que había tenido. Y sin embargo yo me seguía sintiendo tan horrible, y es que con el tiempo que pasaba es como que aliviaba algo, pero algo seguía y no podía explicar qué era, qué es lo que pasa, no sabía. Así que entré a un proceso de una sanidad mucho más profundo, que espero poderles compartir a ustedes también más adelante en otra oportunidad. Una de las preguntas que hicieron durante este proceso, que eso es sentarse como a pelar una cebolla, dispuestos a llorar y a abrir, seguir abriendo capa por capa. Una de las preguntas que hicieron fue: si tu aborto fuera una herida, ¿cómo se vería y dónde estaría en tu cuerpo? Y así fue como yo lo dibujé. Así se veía para mí. Se sentía como si me hubieran abierto desde la garganta hasta abajo entre las piernas. No sabía cómo explicarlo, y ahí en ese dibujo me falta la sensación tan horrible de tristeza que yo tenía, que era como un Alka-Seltzer efervesciendo negro en mi corazón, una tristeza efervesciendo en mi corazón tan horrible. Yo no había tenido ninguno de estos sentimientos por 18 años, pero en el momento que el Señor abrió esto, fue como que traiga aquí la caja y hablemos de esto. Señor, pero ¿qué es esto que estoy sintiendo tan horrible? Por favor, ayúdame a entender qué es esto tan horrible. Como yo les decía, yo había confesado mi pecado, yo le había contado a Juan, yo estaba incluso en esta capacitación cuando la recibí hace un poco más de un año. Yo era la traductora, y cuando yo vi ese video, el segundo video que ustedes vieron tan duro de ver, yo no fui capaz de hablar más, no era capaz, era la cosa más dolorosa del mundo, y yo ya había pasado por una consejería. Entonces, ¿qué me falta, Señor? Yo ya le había contado a Juan, yo: Señor, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? Y el Señor, en su misericordia, me reveló algo. Sí, el micrófono, gracias. El Señor, en su misericordia, me reveló algo. Yo venía confesando mi pecado, yo no tenía ningún problema con confesar mi pecado. Yo le había contado a Juan, estaba hablando delante de más de 100 pastores en Bogotá. Y el Señor llegó y me mostró que yo no había tenido un aborto. Me mostró esto. ¿Alcanzan a ver? El Señor me mostró que yo no había tenido un aborto, me mostró que había tenido 2. Resulta que en varias ocasiones, viviendo mi vida como quise vivirla, tuve retrasos del periodo. Y la receta famosa entre el colegio católico, entre las estudiantes, no entre las monjas, era tomarse una sobredosis de aspirinas con aguardiente. Yo eso lo hice muchas veces cuando tenía un retraso, y como llegaba el periodo, no pasó nada. Y el Señor me reveló que en alguna de esas ocasiones sí hubo otro embarazo. Con ese me reveló a un niño llamándole mamá. Y nosotros tenemos dos niños rubiecitos, así que en mi sueño había otro niño rubiecito llamándome mamá. Desde el momento que el Señor me reveló eso, esa tristeza desapareció. ¿Saben qué dice la palabra del Señor? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Yo no sabía qué era lo que me pasaba. Yo ya había confesado, había pasado
por consejerías, éramos líderes, estoy en tema Provida, pero ¿por qué me siento así de horrible? ¿Qué pasó? Y cuando yo le cuento a mis amigas, la primera vez que les pregunto, ¿tú has tenido un aborto? Muchas me dicen, no. Y cuando yo les cuento esto y les digo nuevamente, ¿tú has tenido un aborto? Me dicen, no sé. Porque muchas veces tomamos cosas sin entender cuáles son las consecuencias de esto. ¿Cuáles son las secuelas del aborto? Les voy a leer la lista. Ira, ansiedad, trastornos compulsivos, llegar a cortarse, depresión, trastornos alimenticios, dificultad para acercarse a los niños, la pareja o los amigos, emociones bloqueadas, cambios de humor, exceso de trabajo, exceso de amor por un hijo que sí está, exceso de estudios y de compromisos para no pensar y no tener tiempo libre, fobias, conductas riesgosas, automedicación con drogas y alcohol. Yo estuve metida después, bueno, antes del aborto y después del aborto me metí mucho más en drogas y alcohol, disfunción sexual, el aborto es algo tan profundo que afecta la intimidad, afecta todas las áreas de un ser humano, pero la parte íntima sobremanera, porque cuando uno entiende que está tratando de divertirse en la zona que es una zona de crimen, no hay mucha diversión que quede por ahí. Pensamientos suicidas, relaciones abusivas y violencia. Muchas veces lo que vemos por fuera solamente es el síntoma y este tema no lo hablamos en la iglesia. Así que una vez el Señor me mostró que había otro niño, pude confesarle mi pecado y recibir el perdón del Señor. Yo ni siquiera era consciente de este otro aborto que había tenido. Quiero leerles la carta que hice después del proceso de sanidad. Era así como me veía antes y así fue como el Señor me permitió se permitió restaurarme. Les voy a leer la carta. Noviembre 13 del 2021. Esto es reciente, menos de un año tiene esto. Dice: Abba Padre, te amo, Señor. Gracias por todo lo que has hecho en mi corazón, por traerme hasta acá y mostrarme tu verdad y suficiencia. Tu amor, misericordia, gracia y cuidados hacia mi familia y hacia mí. Gracias por bendecirme con mis hijos. Mi vida está en tus manos. Acepto tu perdón inmerecido y la obra de Jesús en la cruz para perdonar mis pecados. Manténme firme en la fe, creyendo tus promesas, oyendo tu voz, guiando mi vida y cuidando a mi familia. No pude decirles que los amo. Decido llamar a mi hijo Juan Pablo como el testimonio de un varón que pasó de muerte a vida y fue amado por ti para hablarle a millones de personas. Decido llamar a mi hija Perla porque es una joya preciosa de tus manos y es amada por ti y podré hablarle al corazón de muchas mujeres para tu gloria. Juan Pablo y Perla. Los amo profundamente y les pido perdón por no cuidarlos de la manera correcta. Perdón por causarles dolor y la muerte misma. Agradezco al Señor que sé que viven con Él y Él tiene buen cuidado de ustedes y me alegro que se acompañen. Anhelo la hora perfecta en la que seremos reunidos y nos veremos nuevamente. Tuve miedo de hablarle a otros, pero no temerá mi corazón más, porque sé que mi testimonio inspirará a muchas personas. Me duele extrañarlos, pero sé que están bien. Cuando los vea en el cielo, podré ver sus bellos ojos y sus hermosas sonrisas. Sé que nos fundiremos en un abrazo y nos llenaremos de besos hasta que la familia esté completa allí con Jesús. Les presentaré a sus hermanos Juan Esteban y Juan David
y les presentaré al hombre que el Señor escogió para amarme y cuidarme, Juan Carlos. Los amo muy profundamente, mis hijos bellos y valientes, Juan Pablo y Perla. Con amor en Cristo, su mamá, Claudia Bravo. Obviamente es una pérdida dolorosa y aún 20 años después de haber estado anestesiada, es reconocer quién es. Y no se imaginan, es que estoy hablando de esto públicamente, es que antes no podría ni siquiera pronunciar una palabra. Entonces, ¿cómo reconocer cuando una mujer es puesta en libertad o cuando un hombre encuentra la libertad en Cristo? Porque hay sanidad, porque se nota en el rostro de esa persona, porque no tiene síntomas del estrés postraumático, porque acepta la responsabilidad por lo que hizo, porque no está echándole la culpa a otras personas, porque perdona a cualquier persona que haya estado involucrada y porque recibe el perdón del Señor para su vida. Porque puede manejar la tristeza. No se imaginan, puede que me salgan lagrimitas, pero eso no es nada. Puede manejar la tristeza, puede hablar del aborto. Las relaciones de la mujer cambian y quiero contarles algo. Yo a mis hijos pequeñitos, yo los amaba poquito, porque mentalmente yo pensaba que en cualquier momento el Señor me los quitaba, porque eso sería un justo castigo por haber despreciado esos hijos que Él me había dado antes. Así que yo amaba a mis hijos poquito para que no me doliera mucho cuando el Señor me los quitara. A partir de la sanidad se quitó ese límite, esa tapa que había, y el amor por mis hijos crece y crece y crece y crece de una forma tan impresionante, tan hermosa. La persona que encuentra la sanidad entiende que su hijo está con el Señor. La persona sana puede dar testimonio y sabe que fue restaurada para la gloria del Señor. Así que quiero invitarte a algo. Si el Señor le interesa nuestro corazón, en nuestro corazón es donde guardamos las cosas más valiosas para nosotros, es donde guardamos al Señor. Y yo, pues, como decía en los slides anteriores, amamos al Señor, amamos nuestra familia, y yo tenía mi familia ahí. Y cuando el Señor me expuso sobre el otro aborto, pude abrirle mi corazón al Señor. Pero a veces nuestro corazón, a veces nuestro corazón tiene un doble fondo. Y a veces guardamos ahí esos secretos que no queremos que nadie se entere. Si el aborto es aún un secreto para ti, el Señor no ha terminado la sanidad contigo. Y aunque estés confesando tu aborto, es posible que necesites la sanidad para poder dar testimonio a otras personas. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos nosotros. Si alguno quiere dar un testimonio aquí al frente de lo que ha visto, de lo que ha sentido, si quiere contarlo, está bienvenido. Para que nos cuente un poco si ha tenido eso, si no lo voy a poder decir, sea hombre o sea mujer, está invitado. Si lo quieres hacer, para que comience eso, para que comience el Señor a liberar y a ser libres. Entonces oren ahí donde estamos, vamos a orar al Señor por su gracia y por su perdón y por lo bello que Él hace. Tomémonos ahí un momento. Gracias, Señor, hoy por tu gracia, por regalarnos ese perdón maravilloso, Señor.
Bendice, Señor, para que podamos testificar, Señor, para que aún no siga el acusador teniéndonos sentados, Señor, y atrapados por el temor, Señor, a contar. Que tú puedas completar la sanidad, Señor. Tu palabra dice que la obra que tú has empezado serás fiel en completarla. Te pido que nos bendigas, que nos ayudes. Que si hay alguien, Señor, de aquí a que acabemos esta reunión y quiere compartir con nosotros, Señor, que sepa que la iglesia está para mostrar la gracia del Señor también, para amar, para respaldar y para ayudar a sanar, porque solos no podemos, Señor. Necesitamos de ti y de la iglesia, Señor. Te pido, Señor, que nos bendigas y gracias por mostrarnos lo justo que tú eres, Señor, y lo perdidos que hemos estado. Por la gracia tuya, Señor, y por el perdón que nos has dado, por esa eternidad maravillosa, Señor, y por sanar, Señor, y por hacernos libres en Cristo Jesús. Amén. Esto es lo que hace el Evangelio del Señor. Y siguen invitados. Si alguno de aquí al final quiere dar algún testimonio o algo, se acerca y con mucho gusto puede un momento contarnos. Yo como esposo, lo que cuenta mi esposa como esposo, aún como pastor, como líder, no entendía el dolor que ella tenía. Ese día que la vi llorando y sufriendo tanto, no entendía ese dolor que ella tenía. Y poco a poco fui entendiendo lo que el Señor había hecho en el corazón de ella. Y cómo entender que ese dolor lo podemos llevar y cargarlo sin darnos cuenta. Yo no la conocía a ella cuando hizo eso, pero el Señor me permitió conocerla y conocer su historia y lo que ha hecho hasta ahora. Cuando ella llegó de su sanidad, cuando ella llegó de hacer este encuentro de mujeres, ella llevó un certificado donde me invitaba a mí a ver si yo aceptaba como adoptaba a Perla y a Juan Pablo como mis hijos. Y si mis hijos de 11 y 9 años los aceptaban como hermanos. Ella le contó a los pequeños como se le cuenta a un niño. El de 9 años dijo: yo no tengo problema, y él firmó. Cuando ella contaba eso, el de 11 años lloraba y tenía sus mejillas llenas de lágrimas. Y Claudia tuvo que hablar con él a solas y explicarle más, porque él no entendía cómo no había cuidado de sus hermanos, de los que podrían haber sido sus hermanos. Después de que él pudo llorar y todo, él también firmó, y yo también firmé como papá y los acepté como mis hijos. Entonces yo no tengo 2 hijos, tengo 4 hijos, y también espero encontrarlos y conocerlos allá en la presencia del Señor. Dígame si el Señor no merece un aplauso por lo que hace tan hermoso. Él es bueno, porque para siempre son sus misericordias. Toda la gloria para el Señor. Y aquí ahora vamos en el punto final. ¿Cómo vamos? Yo sé que están cansados. Yo también estoy cansado, también están con hambre. Yo también estoy con hambre. Pero aquí cuando está hablando